Hola y bienvenido a Narria Cuentos. Mitos de la ruta de la seda celestial para un profundo descanso nocturno. Respira hondo y solo escucha. ¿Puedes oírlo? Es el eco de 1000 años de pisadas en la arena. Es el susurro de la seda bajo la luna del desierto. Esta noche no vas a escuchar una historia cualquiera. Vas a caminar por un sendero celestial, el de las antiguas caravanas. Deja que los mitos de la ruta de la seda tejan un refugio sonoro que te guíe hacia un descanso profundo y reparador. Cierra los ojos. Permite que el murmullo del tiempo te transporte a una era de seda y de estrellas. Esta noche nuestro viaje es por la ruta de la seda celestial, siguiendo las antiguas caravanas bajo un manto de leyendas nocturnas. Aquí, en el silencio, no hay ninguna prisa. Solo existe el compás lento de los camellos, el brillo de constelaciones lejanas y las historias que nacieron en el corazón del mundo. Este es un viaje sonoro diseñado para devolverte la calma, para anclar tu espíritu en una maravilla nocturna y atemporal. Olvida el día que ya se fue. Deja que tus pensamientos se disuelvan como la estela de una caravana en el horizonte. Tu único destino, esta noche, es el sueño. Nuestro viaje comienza en la imaginación, en un tiempo en que el mundo se sentía a la vez más grande y más pequeño. Más grande, porque los viajes duraban meses, a veces años, y cada horizonte ocultaba un nuevo misterio. Y más pequeño, porque las ganas de conectar, de saber qué había más allá de las montañas conocidas, ya latían con fuerza en el corazón de la gente. Mucho antes de que los mapas mostraran un camino claro, había susurros. Susurros de un imperio en el este, la lejana China, que guardaba tesoros inimaginables. Y en el oeste, los ecos de otro, Roma, con una sed insaciable de lujos y maravillas. Entre ellos se extendía un tapiz inmenso y desafiante de desiertos, montañas y estepas. Durante siglos fueron mundos aparte, cada uno una leyenda para el otro. Pero, ¿cómo se teje el primer hilo que une dos mundos? Casi nunca es con un gran plan, sino con un solo viaje valiente. Allá por el siglo II a.C., un emperador chino de la dinastía Han necesitaba forjar alianzas y encontrar los legendarios caballos celestiales para sus ejércitos. Así que envió a un emisario llamado Shang Qian hacia el oeste. Su misión era un disparo en la oscuridad, un viaje a través de territorios hostiles y desconocidos. Shang Qian fue capturado, escapó y continuó su viaje. Y aunque no cumplió su misión diplomática original, lo que trajo de vuelta fue mucho más valioso: conocimiento. Trajo relatos de civilizaciones prósperas, de ciudades bulliciosas y, lo más importante, confirmó que existía un deseo mutuo de comerciar. Ese viaje encendió la chispa. Pero la verdadera llama, el combustible que alimentaría esta red de caminos por más de 1000 años, era un material tan ligero como un suspiro y tan codiciado como el oro. Un tejido que el mundo jamás había visto: la seda. La seda no era solo una mercancía, era un mito en sí misma. Durante milenios, China guardó el secreto de su creación como el más preciado de sus tesoros. Revelar el misterio de la sericultura, el arte de criar los gusanos y tejer sus hilos, se castigaba con la muerte. Este secretismo absoluto tejió un aura de magia y fantasía alrededor de la tela. En los mercados de Occidente, a donde llegaba después de un viaje eterno y de cambiar de manos incontables veces, su valor se disparaba hasta alcanzar su peso en oro. Los romanos, que se enamoraron perdidamente de su brillo y suavidad, no tenían ni la más remota idea de su origen. Plinio el Viejo, el gran naturalista, estaba convencido de que la seda era como el algodón, algo que crecía en los árboles. Otros, como el poeta Virgilio, escribieron que la gente de la seda
los seres, peinaban un delicado vellón directamente de las hojas. Imagínate a los senadores romanos, envueltos en sus togas de seda, discutiendo si esa tela celestial crecía en una planta exótica o era el producto de alguna extraña flor del lejano oriente. En otras partes de Asia, las leyendas eran aún más fantásticas. Se hablaba de arañas gigantes que tejían redes de plata o de chamanes que transformaban la luz de la luna en hilo. La seda era un sueño que se podía tocar, un misterio palpable. Pero la verdadera historia, la que se contaba en voz baja en los palacios imperiales de Mnimotsinsinitofo, China, también suena a leyenda. La tradición nos transporta a un jardín imperial hace casi 5.000 años. La emperatriz Leizu, esposa del legendario emperador amarillo, descansaba a la sombra de una morera con una taza de té caliente. De repente, un pequeño capullo cayó del árbol y aterrizó en su taza. Al intentar sacarlo, la emperatriz vio, asombrada, que el calor había ablandado el capullo y de él comenzaba a desenrollarse un único hilo larguísimo, fino, fuerte y brillante. Intrigada, recogió más capullos. Observó a las pequeñas orugas que comían sin parar las hojas de morera. Vio cómo tejían esas pequeñas cámaras para proteger su transformación y lo entendió. Entendió que dentro de cada capullo se escondía un tesoro. Por orden del emperador, Leizu estudió el ciclo de vida de estos gusanos y desarrolló el arte de la sericultura, enseñando a su corte cómo criarlos, cómo desenrollar los capullos y cómo tejer los hilos. Por este descubrimiento, la emperatriz Leizu sería venerada para siempre en la mitología china como la diosa de la seda. Durante siglos, la seda fue un lujo exclusivo de la realeza china, un símbolo de poder tan grande que se usaba como moneda para pagar a funcionarios o como regalo para calmar a las tribus vecinas. El carácter chino para seda se convirtió en una parte fundamental de su escritura, incrustado en el propio lenguaje como un recordatorio de su importancia. Y así, con este secreto tan bien guardado, las primeras caravanas comenzaron a moverse. No como un río caudaloso, sino como pequeños arroyos buscando su camino. La demanda en Occidente era inmensa, y el imperio chino, aunque celoso de su secreto, vio la oportunidad. Los caminos que se formaron no eran una sola ruta, como la bautizaría un geógrafo alemán mucho después, en el siglo XIX. Era una red, un complejo sistema de venas y arterias que conectaba oasis, valles y ciudades. Una red que no solo transportaría seda, transportaría jade, especias, porcelana, metales preciosos. Pero la seda fue siempre la protagonista, el hilo dorado que le daba nombre y sentido a todo. Las primeras caravanas se adentraban en lo desconocido guiadas por las estrellas. En las noches claras del desierto, las constelaciones no eran solo puntos de luz, eran un mapa celestial, una promesa de rumbo. Los mercaderes leían el cielo como un libro sagrado. Se tejían historias y mitos sobre las estrellas y se decía que la constelación de Escorpio era un homenaje a la propia emperatriz Leizu, puesta en el cielo para proteger a quienes llevaban su descubrimiento al mundo. Cada estrella era un ojo vigilante, cada nebulosa un presagio. Viajar por la ruta de la seda era, desde el principio, viajar bajo un manto de mitos. Era confiar en que el camino en la tierra tenía su reflejo en un camino celestial, una senda de estrellas que prometía un destino seguro. Y es por ese camino estrellado por el que ahora caminamos, adentrándonos en el corazón del viaje. Imagina el sonido ahora, el balanceo lento y rítmico de cientos de campanas de bronce, colgadas del cuello de los camellos bactrianos, esos magníficos barcos del desierto con sus 2 jorobas. Su andar es pausado, medido,
un compás que marca el pulso de la caravana. El aire está cargado del polvo dorado que levantan miles de pezuñas, atrapando la luz del sol poniente. Se oye el crujido del cuero, el murmullo de voces en docenas de lenguas. Sogdiano, persa, tocario, chino. Mercaderes, soldados, monjes y artesanos, todos juntos en una comunidad itinerante, un pueblo en movimiento. Formar una caravana era un acto de fe y una proeza logística. Nadie viajaba solo. La ruta estaba llena de peligros, y no eran solo las tormentas de arena que podían surgir de la nada, borrando el horizonte y desorientando al guía más experto. No era solo la sed, ese enemigo constante que acechaba en los tramos más áridos. También estaban los ladrones, merodeando en los desfiladeros y pasos de montaña, esperando el momento justo para atacar. Los caminos mismos eran traicioneros, angostos senderos donde un mal paso significaba ver a un animal cargado de tesoros despeñarse al abismo. El viaje ponía a prueba el cuerpo y el espíritu. Cruzar el desierto de Taclamacán, cuyo nombre se traduce como el lugar de donde no se regresa, o entra y no saldrás, era un acto de valentía extrema. Los viajeros contaban historias de demonios y espíritus del desierto que imitaban voces humanas para atraer a los incautos lejos del camino, hacia una muerte segura entre las dunas. Hablaban de ciudades fantasma que aparecían en el horizonte, espejismos que prometían agua y descanso solo para desvanecerse, dejando al viajero más perdido y desesperado que antes. En las noches frías, alrededor del fuego, los veteranos de la ruta compartían estas historias, no solo para asustar a los novatos, sino como un manual de supervivencia. En este mundo de arena y riesgo, un oasis no era un lujo, era un milagro. Después de semanas viajando a través de un paisaje hostil y monocromático, divisar a lo lejos la mancha verde de las palmeras era como ver la orilla después de un naufragio. Los oasis eran las joyas en el collar de la ruta de la seda. Ciudades como Dunhuang, al borde del desierto, o la legendaria Samarcanda, se convirtieron en calderos donde se cocinaban las culturas. Al llegar a un oasis, la caravana se detenía en un caravasar. Imagina un gran edificio rectangular de adobe con un patio central abierto al cielo. Alrededor, una arcada ofrecía sombra y refugio. Había establos para los animales y pequeñas habitaciones para los viajeros. El caravasar era el corazón palpitante del oasis. Aquí, un mercader persa podía estar negociando el precio de las especias con un comprador chino, mientras un monje budista de la India debatía con un cristiano nestoriano de Siria. Se intercambiaban noticias, se forjaban amistades, se contaban historias. El aire olía a cardamomo y azafrán, al cuero de las sillas de montar y al humo de las cocinas. Y en estos lugares de descanso nacían otras leyendas. Una de las más hermosas es la del pan de Samarcanda. La ciudad, con sus cúpulas turquesas y mercados vibrantes, era famosa por su pan, el obinon. Un pan redondo y plano, de corteza brillante, que se mantenía fresco durante un tiempo asombroso, una cualidad invaluable para un viajero. La leyenda cuenta que el emir de la cercana Bujará probó el pan de Samarcanda y quedó tan maravillado que no quiso comer otro. Cansado de importarlo, ordenó que el mejor panadero de Samarcanda fuera llevado a su corte para que replicara la receta. Se construyeron hornos idénticos, se trajo la misma harina, la misma agua, la misma levadura. El panadero siguió cada paso con una precisión absoluta. Pero cuando el pan salió del horno, no era el mismo. Le faltaba ese sabor inconfundible, esa magia. El emir, enfurecido, le preguntó qué había hecho mal. El panadero, temiendo por su vida, solo pudo responder: «Mi señor, hemos traído todo de Samarcanda.
excepto una cosa. Nos falta el aire de Samarcanda. Esta historia es una hermosa metáfora sobre la esencia de los lugares. Nos dice que hay algo intangible, un espíritu del lugar que no se puede replicar. Y así, los viajeros al descansar no solo reponían agua y comida, reponían su espíritu con estas historias. Se daban cuenta de que por la ruta de la seda no viajaban solo objetos, viajaban ideas, sabores, sentimientos. Era el aire mismo de lugares lejanos, transportado en la memoria y en el paladar. A medida que las caravanas avanzaban, el valor de su carga empezó a cambiar. Los fardos de seda seguían siendo preciosos, pero ahora compartían espacio con rollos de pergamino, con estatuillas sagradas, con ideas invisibles que tenían el poder de transformar imperios. La ruta de la seda se había convertido en la arteria por la que fluían no solo mercancías, sino el conocimiento, la fe y el arte del mundo antiguo. Imagina a un monje budista como el famoso Xuanzang, que en el siglo VII viajó desde China hasta la India buscando escrituras sagradas. Su tesoro no era comercial, eran los sutras, las palabras de Buda. Su viaje de 16 años fue una odisea espiritual, y en cada lugar que cruzaba no solo aprendía, sino que también enseñaba. Cuando regresó a China con cientos de textos budistas, no solo trajo una religión, trajo una nueva filosofía, nuevas formas de arte, una nueva manera de ver el universo. El budismo, nacido en la India, viajó por estas rutas y se transformó al llegar a China, creando maravillas que hoy nos asombran. Pero no fue la única fe que viajó en las caravanas. Cristianos nestorianos, huyendo de la persecución, encontraron refugio en Asia Central y llegaron hasta la corte del emperador chino. Maniqueos de Persia, con su visión del mundo como una lucha entre la luz y la oscuridad, también encontraron seguidores. Y más tarde, el Islam se expandió a través de los mercaderes, que llevaban consigo su fe. Los caravasares se convirtieron en foros improvisados donde las ideas más diversas del mundo se encontraban, se comparaban y a veces se fusionaban. El intercambio también era tecnológico. El arte de fabricar vidrio, por ejemplo, era un secreto romano y egipcio, pero gracias a los comerciantes, la técnica llegó a Persia y finalmente a China. A cambio, uno de los mayores regalos de China al mundo comenzó su lento viaje hacia el oeste: el papel, mucho más barato y eficiente que el papiro. Revolucionaría la escritura y el conocimiento. Irónicamente, el secreto salió de China no por un mercader, sino por prisioneros de guerra capturados por los árabes en la batalla del Talas en el siglo VIII. Estos artesanos establecieron el primer molino de papel fuera de China, en Samarcanda. Desde allí, el conocimiento se extendió al mundo islámico y, finalmente, a Europa. En medio de todo esto, la seda seguía siendo la reina. Pero su reinado de exclusividad estaba llegando a su fin. Y la historia de cómo se rompió el monopolio es, de nuevo, un relato de sigilo y audacia, un mito de espionaje industrial con sotana. Estamos en el siglo VI. El emperador bizantino Justiniano I, en Constantinopla, está obsesionado con la seda. Su imperio gasta fortunas comprándosela a sus rivales, los persas, que actúan como intermediarios y la encarecen enormemente. Justiniano sueña con tener su propia producción. Pero, ¿cómo conseguir el secreto? La leyenda, contada por historiadores bizantinos, dice que dos monjes nestorianos que habían vivido en China se presentaron ante el emperador. Le contaron la verdad. La seda no crecía en los árboles, sino que era producto de unas pequeñas orugas. Y le aseguraron que, si les daba los medios, podrían traer de contrabando los huevos de esos gusanos. Justiniano, escéptico pero desesperado, aceptó.
los dos monjes emprendieron el larguísimo y peligroso viaje de regreso. Allí, sabiendo que el contrabando se castigaba con la muerte, idearon un plan brillante. Consiguieron los diminutos huevos de los gusanos de seda y los escondieron dentro de sus bastones de bambú, que estaban huecos. Ahora, imagina el viaje de vuelta. Dos hombres de fe, ya mayores, caminando miles de kilómetros. Su única posesión visible, sus bastones de peregrino. Pero dentro de esos humildes bastones llevaban un tesoro que cambiaría la economía mundial. Cada paso era un riesgo. Cada control fronterizo podría haber sido el fin. Pero su astucia, o quizás su fe, los protegió. Finalmente, llegaron a Constantinopla. Se presentaron ante Justiniano y con un gesto ceremonial rompieron los bastones. De su interior, para asombro de toda la corte, cayeron los pequeños huevos, la promesa de un futuro tejido en seda. Un monopolio de casi 3000 años acababa de romperse. Gracias a ellos, el Imperio bizantino creó su propia industria de la seda y desde allí el conocimiento se extendió al resto de Europa. Esta historia nos muestra que las ideas y los secretos son, al final, la mercancía más valiosa. Pueden guardarse bajo llave durante siglos, pero como el agua, siempre encuentran una grieta por la que filtrarse. Lo que la ruta de la seda demuestra es que ninguna barrera, ni una montaña, ni un desierto, ni un decreto imperial puede detener para siempre el impulso humano de compartir, aprender y conectar. Y así, nuestro largo viaje nocturno comienza a encontrar su reposo. Las caravanas, que durante siglos fueron el latido del continente, empiezan a ralentizar su marcha. El mundo está cambiando otra vez. Navegantes valientes han encontrado rutas más rápidas por los océanos. La caída de los imperios ha cerrado algunos caminos y ha vuelto otros demasiado peligrosos. El gran imperio mongol, que por un tiempo trajo una paz que hizo la ruta más segura que nunca, se ha fragmentado. El mundo se abre por mar y los lentos caminos de la tierra empiezan a desvanecerse en la memoria. La ruta de la seda no terminó en un día. No hubo una última caravana. Simplemente se fue apagando poco a poco, como una hoguera al final de la noche, dejando solo brasas calientes. Las grandes ciudades oasis, antes faros de civilización, perdieron su propósito y algunas fueron reclamadas por la arena. Los caravasares se quedaron en silencio. El eco de las campanas de los camellos se perdió en el viento. Pero, ¿de verdad desapareció? El nombre, Ruta de la Seda, es una invención moderna. Para la gente que la vivió, era simplemente el camino. Y esa red, aunque ya no transporte seda, ha dejado una huella imborrable. Las religiones, las artes, las tecnologías, las historias, todo lo que fluyó por esas venas terrestres ahora forma parte de nuestro ADN cultural. Oriente y Occidente se tocaron, se mezclaron y se cambiaron para siempre. Esta noche hemos caminado por una versión celestial de esa ruta. Hemos escuchado sus mitos, el secreto de una emperatriz, el anhelo por un pan con sabor a hogar, la astucia de dos monjes con sus bastones de bambú. Estas historias son como hilos de seda que han sobrevivido al tiempo, conectándonos con aquellos viajeros lejanos. Ahora, siente cómo la caravana de tus pensamientos también llega a su destino. Las preocupaciones del día, como mercancías pesadas, pueden ser descargadas. El camino que tienes por delante es suave y tranquilo. Es el camino hacia el sueño profundo. El viento del desierto susurra una última canción de cuna, una melodía tejida con el silencio de las dunas y el brillo de las estrellas eternas. Y así, las historias de la ruta se disuelven en el sueño, anclando tu espíritu en esta maravilla nocturna y atemporal.
Ya no hay más que caminar, solo descansar. El viaje ha terminado. Descansa profundamente. Mitos celestiales que explican las estrellas para calmar tu mente. En medio de este mundo tan agitado, lleno de ruido y de prisa, seamos sinceros. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a mirar el silencio del cielo nocturno? Vivimos cubiertos por un manto de luces artificiales y preocupaciones que nos roban la conexión con esa inmensidad que nos espera cada noche. Saltamos de una tarea a otra, de una pantalla a la siguiente, y casi nunca levantamos la vista para admirar el espectáculo más antiguo y grandioso que existe, el firmamento. A primera vista, puede parecer solo un lienzo oscuro con luces que parpadean a lo lejos. Un vacío frío y silencioso. Pero para los antiguos griegos, eso no era un vacío en absoluto. Era un mapa de sus grandes amores y sus peores tragedias. Era un teatro eterno donde dioses, héroes y monstruos revivían sus dramas una y otra vez. Ellos encontraron una forma de darle sentido al caos del cosmos, proyectando en él sus miedos, sus esperanzas y toda su humanidad. Y en sus historias, en esos mitos escritos con fuego de estrellas, podemos encontrar una calma que quizá creíamos perdida. Hoy te invito a que apagues el ruido de afuera solo por un momento. Respira hondo y viaja conmigo. Vamos a descubrir cómo una de estas leyendas, la trágica historia de una madre y un hijo inmortalizados en la Osa Mayor, puede ayudarnos a encontrar un poco de paz en medio de la tormenta. Verás que las estrellas no son solo bolas de gas a millones de años luz. Son anclas que nos conectan con un pasado milenario y con las emociones universales que siempre nos han definido. Acompáñame en este viaje a las estrellas. Desde que el primer ser humano pisó este planeta, hemos mirado hacia arriba con una mezcla de asombro y temor. En esa oscuridad primitiva, mucho antes de las ciudades y la electricidad, la noche era un reino de puro misterio. El cielo no era un objeto de estudio, sino una presencia viva y poderosa. La luna era una diosa, los planetas viajeros divinos y las estrellas, quizá los ojos de los ancestros o las hogueras de los dioses. Este simple acto de mirar al cielo es, posiblemente, uno de los gestos más humanos que existen. Lo hacían nuestros antepasados en África, los constructores de las pirámides, los filósofos en Atenas y los navegantes polinesios que cruzaban el Pacífico guiados por ese mapa de estrellas. ¿Qué buscaban? ¿Qué buscamos nosotros cuando, en una rara noche despejada, nos quedamos hipnotizados por la Vía Láctea? Buscamos patrones, buscamos orden. Es que nuestro cerebro es así, una máquina de reconocer formas y crear historias. No podemos evitarlo. Vemos caras en las nubes, figuras en las manchas de la pared, por supuesto, formas en el cielo. El carro, el cinturón, la corona. Nuestra mente traza líneas invisibles, conectando puntos para crear algo que tenga sentido. Pero los antiguos griegos fueron un paso más allá. No solo vieron formas, vieron historias. Para ellos, el cielo se convirtió en el refugio final para los personajes de sus mitos. Cuando la vida de un héroe terminaba en la tierra, ya fuera en gloria o en tragedia, los dioses podían concederle la inmortalidad poniéndolo en el firmamento. Este acto se conocía como catasterismo, la transformación de un mortal en una estrella o constelación. ¿Y por qué era esto tan importante? Porque daba consuelo. Ofrecía una explicación para lo inexplicable y un sentido de permanencia en un mundo donde todo es pasajero. Imagínate ser un pastor griego hace 2500 años. Tu vida está llena de incertidumbre,
Dependes del clima, temes a las enfermedades y sabes lo frágil que es todo. Pero cada noche, al levantar la vista, ves a la Osa Mayor girando sin descanso alrededor de la estrella polar. Homero ya lo decía en la Odisea, es la única que jamás se baña en las corrientes del océano, la que vigila sin fin al cazador Orión. Esa constancia, esa danza eterna, te da una sensación de estabilidad. Pero si, además, conoces la historia detrás, la de Calisto, una mujer que sufrió una injusticia terrible pero encontró la redención en el cielo, entonces esas estrellas ya no son solo luces, se convierten en un símbolo, un recordatorio de que hasta el dolor más profundo puede transformarse en belleza eterna. En un mundo como el nuestro, saturado de información pero a menudo falto de significado, estas historias tienen un poder increíble. Nos ofrecen una sabiduría emocional. Nos enseñan sobre lealtad, traición, amor, celos y redención. Nos conectan con el núcleo de la experiencia humana que, a pesar de toda nuestra tecnología, no ha cambiado tanto. La ansiedad moderna muchas veces nace de sentirnos desconectados de la naturaleza, de nuestro pasado y, a veces, de nosotros mismos. Los mitos celestiales son un puente. Nos invitan a salir, a guardar el teléfono, a buscar un rincón oscuro y a redescubrir ese lienzo que ha fascinado a la humanidad por milenios. Nos invitan a encontrar nuestra propia historia en las estrellas. Y justo en el centro de ese universo de leyendas está una de las más conmovedoras, la historia de Calisto, la Osa Mayor. Para sentir la calma que esta historia puede darnos, tenemos que sumergirnos de lleno en su tragedia y su belleza. Hay que caminar por los bosques de Arcadia, sentir el sol y, finalmente, el frío de la traición y la soledad. Imaginen Arcadia, no como un punto en un mapa, sino como un ideal, un paraíso de bosques frondosos, arroyos cristalinos y montañas neblinosas. Un mundo salvaje y puro, dominio de dioses y criaturas mágicas. Y en el corazón de esta tierra vivía una joven llamada Calisto. Su nombre en griego significaba la más bella y le hacía justicia. Pero su belleza no era lo más importante. Calisto era una ninfa, un espíritu del bosque, y formaba parte del séquito de Artemisa, la diosa de la caza, la luna y la castidad. Ser compañera de Artemisa no era cualquier cosa, requería devoción total. Calisto, como sus compañeras, había hecho un voto solemne de virginidad. Su vida no giraba en torno a los hombres, sino al bosque. Se pasaba los días corriendo entre los árboles, arco en mano, tan libre y feroz como la diosa a la que servía. Su lealtad era absoluta. Amaba esa vida, la emoción de la caza, el silencio del amanecer en el bosque y la pureza de existir sin las complicaciones del amor humano. Calisto era feliz. Su mundo era claro y brillante como el agua de los manantiales donde se bañaba. Pero en el Olimpo, la belleza rara vez pasa desapercibida. Y el ojo de Zeus, el rey de todos los dioses, se posó sobre ella. Zeus era tan famoso por su poder como por sus infidelidades. Su esposa, la reina Hera, vivía en un estado de alerta constante. Pero Zeus era el maestro del disfraz. Cuando deseaba a alguien, no había barrera que lo detuviera. Observó a Calisto desde el cielo y se obsesionó con su belleza y espíritu libre. Sabía, sin embargo, que no podía acercarse a ella como él mismo. Fiel a su voto, ella lo rechazaría. Así que urdió un plan cruel que se aprovechaba de la lealtad más profunda de la ninfa. Un día, mientras Calisto descansaba sola, sintió una presencia. Al levantar la vista, vio a la mismísima Artemisa. La diosa se acercó con una sonrisa cálida y la abrazó. Para Calisto, ese gesto de su señora era un honor increíble. Bajó la guardia por completo, sin sospechar nada.
Pero no era Artemisa. Era Zeus, disfrazado de la diosa virgen para burlar su promesa. En ese abrazo, la ninfa fue engañada y forzada. El dios, una vez satisfecho su deseo, desapareció, dejándola sola, confundida y con el alma rota. El horror de lo sucedido la destrozó. No fue solo la violencia, sino la profanación de su voto, la traición a su propia identidad. Su mundo puro se había hecho añicos. El juramento que definía su vida había sido quebrado contra su voluntad. Y ahora un secreto terrible crecía en su interior. Calisto intentó ocultar su embarazo por todos los medios. Se sentía avergonzada, sucia. Evitaba a sus compañeras y, sobre todo, a la verdadera Artemisa. El miedo a que su diosa descubriera lo que ella veía como su falta la consumía. Pero, ¿cuánto tiempo puedes guardar un secreto así? Unos meses después, en un día caluroso, Artemisa y su séquito decidieron bañarse en un arroyo. Todas se desvistieron alegremente. Todas, menos Calisto. Ella se resistía, poniendo excusas, tratando de esconder su cuerpo bajo la ropa. Artemisa, impaciente, le ordenó que se desnudara. Con el corazón en un puño, Calisto obedeció. En cuanto la ropa cayó, su embarazo quedó a la vista de todas. El silencio que se hizo fue tan helado como el agua del arroyo. Las otras ninfas la miraron con sorpresa y acusación. Pero la mirada más terrible fue la de Artemisa. La diosa de la pureza se sintió traicionada. Para ella, no importaba cómo había ocurrido. El voto estaba roto. Su ira fue fulminante. «Fuera de mi vista», le gritó. «Has manchado nuestro sagrado grupo. No vuelvas a cazar conmigo jamás». Expulsada y humillada, Calisto huyó al bosque. El castigo de Artemisa ya era terrible, pero lo peor estaba por llegar. La noticia del embarazo finalmente llegó a oídos de la reina del Olimpo, la celosa Hera. Para Hera, Calisto no era una víctima, sino una rival más, la prueba viviente de otra infidelidad de su marido. Su venganza, como siempre, fue desproporcionada y cruel. Decidió arrebatarle lo último que le quedaba, su humanidad. Hera descendió y se enfrentó a Calisto. Con palabras venenosas, la maldijo. «Esa belleza que atrajo a mi marido va a desaparecer», siseó. «Esa boca que besó se convertirá en un hocico». Y mientras hablaba, la transformación comenzó. El cuerpo de Calisto se cubrió de un espeso pelaje oscuro. Sus manos se convirtieron en garras. Su voz, antes melodiosa, se transformó en un gruñido. La hermosa ninfa, la ágil cazadora, se convirtió en una osa. La transformación fue completa. Pero lo más cruel de la maldición de Hera fue que Calisto, atrapada en el cuerpo de una bestia, conservaba su mente y sus recuerdos humanos. Era plenamente consciente de quién era y de todo lo que había perdido. El bosque, que había sido su hogar, se convirtió en su prisión. Y en esa prisión dio a luz a su hijo, Arcas. A pesar de su forma, su amor de madre era inmenso. Pero, ¿cómo podía cuidarlo? Era un oso, un peligro para un niño. Con el corazón destrozado, tuvo que dejarlo, esperando que alguien lo encontrara. Durante años, Calisto vagó sola. Vivía con un miedo constante. Antes era la cazadora, ahora era la presa. Los mismos perros de caza que la acompañaban, ahora la perseguían. Se escondía en cuevas, temblando al oír un cuerno de caza a lo lejos. Pero su mayor dolor era la soledad y la añoranza. A menudo se acercaba a los pueblos para observar a su hijo Arcas crecer a lo lejos. Lo vio convertirse en un joven fuerte y, vaya ironía, en un excelente cazador, como ella lo había sido. Su corazón se llenaba de orgullo y de una tristeza infinita, sabiendo que nunca podría acercarse, que él nunca sabría que la osa que a veces veía entre los árboles era su propia madre. Pasaron 15 años.
Arcas ya era un cazador famoso en toda Arcadia. Un día, siguiendo un rastro, se adentró en una zona desconocida del bosque. De repente, de entre la maleza salió una gran osa. Era Calisto. Al ver a su hijo, tan cerca después de tantos años, se olvidó de todo. Olvidó su forma animal, el peligro. En su mente, solo era una madre viendo al hijo que amaba. La alegría la desbordó y se levantó sobre sus patas traseras, extendiendo las delanteras en un claro gesto de querer abrazarlo. Pero Arcas no vio a una madre. Vio a una bestia salvaje a punto de atacar. Su instinto de cazador se apoderó de él. Levantó su lanza y apuntó directo al corazón del animal, sin saber que estaba a punto de cometer matricidio. En ese instante, con la lanza a punto de volar, Zeus observaba desde el Olimpo. Quizás sintió una punzada de culpa por la cadena de tragedias que su deseo había provocado. No podía permitir que este horror se consumara. En el último segundo intervino. Un torbellino los arrebató a ambos de la tierra, elevándolos hasta el lienzo oscuro del cielo. Allí, para protegerlos de la ira de Hera y para honrar el sufrimiento de Calisto, los transformó en constelaciones. Calisto se convirtió en la Osa Mayor, Ursa Major, y su hijo Arcas en la Osa Menor, Ursa Minor. Cuenta la leyenda que Zeus, al lanzarla al cielo, la agarró por la cola, estirándosela y dándole esa forma alargada que vemos hoy. Pero la venganza de Hera no había terminado. Furiosa de que su rival fuera inmortalizada con tanto honor, exigió a los dioses del mar que nunca se le permitiera a la osa descansar bajo el horizonte. Por eso, en el hemisferio norte, la Osa Mayor y la Osa Menor nunca se ponen. Giran eternamente alrededor de la estrella polar, Polaris, que está justo al final de la cola de la Osa Menor, el hijo. Así, madre e hijo, separados en la tierra, quedaron unidos para siempre en el cielo, girando en una danza silenciosa y perpetua. Calisto, la ninfa traicionada, se convirtió en guía para viajeros, un símbolo de resistencia y una luz eterna en la oscuridad. Su sufrimiento no fue borrado, sino transformado en una belleza constante que nos recuerda que, incluso en la noche más oscura, hay historias de redención escritas en las estrellas. La historia de Calisto no está sola en el cielo. El firmamento griego es un tapiz de historias que se cruzan. Si Calisto representa la inocencia traicionada, otras constelaciones nos cuentan historias diferentes. La de la arrogancia castigada y la de la belleza sacrificada. Hablemos de Orión y Andrómeda. Si alguna vez has mirado el cielo de 1600 invierno, seguro que has visto a Orión. Con su famoso cinturón de 3 estrellas brillantes en fila, es quizá la constelación más fácil de reconocer. Y su historia es tan audaz como su presencia en el cielo. Orión era un cazador gigante, hijo de Poseidón, dios del mar. Tenía una fuerza y una habilidad sin igual. Era guapo, poderoso y, bueno, él lo sabía. Su confianza en sí mismo era pura arrogancia, algo que los griegos llamaban ibris y que a los dioses no les hacía ninguna gracia. Hay muchas versiones de su mito, pero todas giran en torno a su orgullo. Una de las más famosas cuenta que Orión se jactó de que podía cazar y matar a cualquier bestia de la tierra. Esto no fue solo una fanfarronada, fue un desafío directo a Gea, la madre tierra. Gea, ofendida, decidió darle una lección de humildad. No envió un león gigante ni un jabalí monstruoso. Envió algo pequeño, casi insignificante. Un escorpión. Orión, al verlo, probablemente se rió. ¿Qué podía hacerle a él, el gran Orión, un bicho tan pequeño? Subestimó a su adversario. El escorpión se escurrió y le picó en el talón. Su veneno era tan potente que el gigante cazador cayó.
derrotado por la criatura de la misma tierra que había insultado. En otras versiones, su orgullo también lo perdió, pero con la diosa Artemisa. Se hicieron compañeros de caza, iguales en habilidad, pero, según cuentan, Orión intentó forzar a la propia diosa o Apolo, el hermano celoso de Artemisa, le tendió una trampa. Desafió a su hermana, la mejor arquera, a que acertara a un punto oscuro que flotaba a lo lejos en el mar. Artemisa, sin saber que era la cabeza de Orión, disparó una flecha infalible y lo mató. Sea como sea, Orión muere por su propio orgullo. Los dioses decidieron inmortalizarlo en el cielo, pero no solo a él. Para que la lección no se olvidara, también colocaron al Escorpión, como la constelación de Escorpio. Y aquí viene la genialidad poética de los griegos. Los pusieron en extremos opuestos del cielo. Cuando Escorpio sale por el horizonte, Orión se oculta, como si huyera eternamente de la criatura que le causó la muerte. Un recordatorio perpetuo de que hasta los más grandes pueden caer por su propia arrogancia. Cerca de la Osa Mayor, en las noches de otoño, hay una cadena de constelaciones que cuentan la historia de Andrómeda. Ella era la princesa de Etiopía, hija del rey Cefeo y la reina Casiopea, y fue la arrogancia de su madre la que casi la destruye. Casiopea tuvo la brillante idea de proclamar que ella, o su hija, era más hermosa que las Nereidas, las ninfas del mar. Las ninfas, ofendidas, se quejaron a Poseidón, quien desató su furia sobre el reino, inundó las costas y envió a un monstruo marino, Cetus, la ballena, a devorarlo todo. Desesperado, el rey Cefeo consultó a un oráculo y la respuesta fue terrible. Para salvar el reino, debía sacrificar a su única hija, Andrómeda, al monstruo. Con el corazón roto, los reyes obedecieron. Andrómeda fue encadenada a una roca junto al mar, abandonada a su suerte. Ella era una víctima inocente, pagando por los pecados de su madre. Mientras esperaba la llegada de Cetus, apareció el héroe Perseo, que volvía de matar a Medusa. Al verla, prometió salvarla a cambio de su mano. Cuando el monstruo emergió, Perseo le mostró la cabeza de Medusa y lo convirtió en piedra al instante. Perseo liberó a Andrómeda y se casó con ella. Tras sus muertes, los dioses honraron a todos los protagonistas de esta historia, poniéndolos juntos en el cielo. Allí están Andrómeda, Perseo, sus padres Cefeo y Casiopea, la que tiene forma de W, e incluso el monstruo Cetus. Un drama familiar celestial que nos habla de la vanidad, el sacrificio y la redención. Hemos viajado por estas historias milenarias, pero no son solo cuentos en un libro. Están vivas, cada noche, sobre nosotros. Ahora, el último paso, conectar el mito con la realidad y encontrar estas constelaciones. Vale, ¿y cómo encontramos todo esto? Empecemos por lo fácil, la Osa Mayor. En el hemisferio norte se ve todo el año. Busca un patrón de 7 estrellas brillantes que parecen un cazo o un carro. 4 forman el recipiente y 3 el mango. Esa es la parte más famosa de Ursa Major. Cuando la mires, no veas solo un cazo. Intenta ver a la osa. El mango es su cola, anormalmente larga porque, según el mito, Zeus la estiró. Piensa en Calisto, girando sin fin. Siente la constancia de su movimiento, una danza que lleva ahí miles de años. A pesar de su tragedia, ella perdura. Nos recuerda que podemos sobrellevar el dolor y transformarlo en belleza. Desde la Osa Mayor podemos encontrar a su hijo. Sigue la línea de las 2 estrellas frontales del cazo. Si extiendes esa línea unas 5 veces, darás con una estrella bastante brillante. Esa es Polaris, la estrella polar. Y Polaris es la punta de la cola de la Osa Menor. Ursa Minor, la constelación de Arcas. Madre e hijo, girando uno en torno al otro para siempre.
una imagen de una belleza melancólica increíble. Ahora busquemos a Orión. En invierno es imposible no verlo. Su cinturón de 3 estrellas es inconfundible. A su alrededor, estrellas brillantes marcan sus hombros, Betelgeuse, y rodillas, Rigel. Cuando lo veas, recuerda su ibris y su eterna huida del escorpión. Es una lección de humildad escrita en el cielo. Finalmente, Andrómeda. En otoño, busca a Casiopea, esa doble U o M brillante. Cerca, verás una cadena de estrellas más tenues. Esa es Andrómeda. Quizá es más difícil de ver desde la ciudad, pero vale la pena. Al encontrarla, recuerda su historia, la injusticia, pero también la esperanza y el rescate. Es un símbolo de que, incluso cuando nos sentimos encadenados, la salvación puede llegar. Contemplar estas constelaciones no es solo astronomía, es una forma de meditación. Es conectar con todas las generaciones que miraron estas mismas estrellas y se contaron estas mismas historias. Es darse cuenta de que nuestras luchas modernas, la ansiedad, el orgullo, la injusticia, no son nuevas. Son ecos de las mismas emociones que los griegos proyectaron en el cielo. Y al verlas inmortalizadas ahí arriba, nuestros problemas parecen un poco más pequeños. Encontramos perspectiva. Y en esa perspectiva encontramos calma. Y con esto volvemos a la tierra. Pero quizá con la mirada un poco más puesta en el cielo. Hemos visto cómo una ninfa se convirtió en un faro eterno, cómo la arrogancia condenó a un cazador a una persecución sin fin y cómo la vanidad de una reina casi destruye a su hija. Estas no son solo historias, son espejos. Los griegos no tenían telescopios para medir distancias, pero tenían una imaginación poderosa para acortarlas. Llenaron la noche de significado, transformando el vacío en un libro de cuentos eterno para guiarnos y consolarnos. En nuestro mundo acelerado hemos olvidado cómo leer ese libro, pero las historias siguen ahí. La próxima vez que te sientas abrumado, haz una pausa. Sal, busca un lugar oscuro y encuentra a la Osa Mayor. Observa su danza lenta y constante. Recuerda la historia de Calisto, su dolor, su resistencia y su transformación. Permite que esa constancia te ancle. Respira hondo y siente la conexión con algo mucho más grande y antiguo que tus problemas. En ese silencio puede que encuentres un momento de paz, un recordatorio de que, como las estrellas, nuestras propias tragedias pueden, con el tiempo, transformarse en luz. Las estrellas nos enseñan que somos parte de una historia mucho más grande. Y saber eso, sentirlo, es quizás la forma más profunda de calmar la mente. ¿Y tú? ¿Qué figuras ves en las estrellas? ¿Qué historias te susurra el cielo? Me encantaría leerte en los comentarios. Y si este viaje te ha gustado, considera suscribirte y darle a me gusta para que exploremos juntos más leyendas del firmamento. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y que tengas cielos despejados. Duerme, profundo bajo la vigilia eterna del dios andino exiliado. En la quietud de la noche, cuando el mundo por fin calla, ¿alguna vez has sentido que un universo entero de ruido comienza justo dentro de ti? Que las preocupaciones del día, esas que creías haber dejado atrás, se sientan a los pies de tu cama y montan una guardia implacable? Son los centinelas de la inquietud, ladrones del descanso. Tejen una red de pensamientos que atrapa tu espíritu y le impide viajar a las tierras del sueño profundo. Vivimos en un eco constante, un murmullo que no para ni cuando cerramos los ojos, una vibración que nos mantiene en alerta, incluso en la sagrada intimidad de nuestra propia noche.
Pero existen lugares en el mundo donde el silencio es más que la ausencia de sonido. Es una presencia, una fuerza ancestral que ha existido desde antes de nuestro tiempo. En la espina dorsal de América, la majestuosa cordillera de los Andes, moran memorias de piedra y hielo que guardan los secretos de un orden cósmico distinto. Allí, donde el viento es el único narrador y las estrellas son el único público, nacieron historias que no solo se contaban para entretener, sino para sanar. Mitos que son medicina para el alma. Esta noche te invito a abandonar el estruendo de tu mundo y a viajar conmigo a ese lugar, a escuchar una de esas historias, la leyenda de un dios condenado a vigilar eternamente. Un Apu, un gran espíritu de la montaña, desterrado por su propio padre y cuya mirada solitaria se convirtió en un escudo invencible para los espíritus atormentados. Esta noche, deja que su historia te proteja. Cierra los ojos y escucha. Conoce el mito de Sahama, el vigilante exiliado, y permite que su destierro eterno se convierta en tu guardián inquebrantable. Permite que su silencio de piedra apacigüe el ruido que habita en ti, porque bajo su custodia ningún temor prevalece. Bajo su mirada solo existe la paz. Hubo un tiempo antes del tiempo, un Nairapacha, un tiempo oscuro y primigenio, donde el universo era un lienzo en blanco y el silencio lo era todo. No era un silencio vacío, sino una quietud expectante, cargada con el potencial de toda la vida. En el corazón de este pensamiento cósmico, algo se movió. Desde las profundidades del lago Titicaca, cuna de la vida, emergió una conciencia. Wiracocha, el hacedor, el creador. No apareció en un trono de oro ni con una corona de estrellas. Wiracocha era un dios caminante, un peregrino divino cuyo primer acto fue ponerse en marcha. Sus pies tocaron la tierra estéril y a cada paso dejaban una estela de intención creadora. Era un dios de la acción, un ordenador del caos. Vio la llanura monótona y anheló la altura. Vio la oscuridad y anheló un relieve que pudiera conversar con la luz. Entonces, con la fuerza de su aliento, comenzó su gran obra. Hundió las manos en la esencia de la nada y tiró hacia el cielo. La tierra obedeció, elevándose en pliegues colosales, crujiendo hasta formar las primeras grandes montañas. Eran sus hijos, los Apus, espíritus titánicos nacidos de su voluntad, anclas entre el mundo de los hombres y el mundo superior de los dioses. A cada uno le dio un nombre y un propósito. Illimani, el resplandeciente, cuya cima dorada sería la primera en saludar al sol. Illampu, el portador del rayo, cuya furia recordaría el poder de la naturaleza. Huayna Potosí, el joven estruendoso, un guerrero de roca y nieve. Eran los pilares del mundo, y Wiracocha, su padre, los veía con un orgullo profundo. Ellos canalizaban las aguas y atraían las nubes. La vida comenzó a florecer a sus pies, protegida por su sombra. Y entre estos hijos de poder inmenso había uno de particular brío. Su nombre era Sahama. Desde su nacimiento demostró una energía que superaba la de sus hermanos. Era la encarnación de la ambición y la fuerza en estado puro. Si Illimani era la serenidad, Sahama era el fuego contenido en el corazón de la roca. Su presencia era magnética. Wiracocha veía en él un potencial sin igual, pero también percibía, con la premonición de un padre sabio, una chispa de orgullo que podría convertirse en un incendio. En esos días de armonía, Sahama cumplía su rol con una eficiencia formidable. Era admirado y venerado. Se sentía el eje del mundo, un pilar indispensable en la gran arquitectura de su padre. Y en la certeza de su propia importancia, comenzó a gestarse una sombra, una pregunta silenciosa que crecía en su núcleo. ¿Por qué ser solo una columna
cuando se tiene la fuerza para ser el templo entero. El orden cósmico de Wiracocha era una sinfonía de interdependencia. El sol, Inti, daba calor. La luna, Mamaquilla, gobernaba los ciclos. La Pachamama nutría la vida. Y los apus vigilaban y protegían. Era un tejido delicado donde cada hilo era esencial. Pero la disonancia comenzó en el corazón de Sajama. La admiración por su padre empezó a teñirse de competencia. Empezó a ver a sus hermanos no como iguales, sino como rivales. Medía su altura contra la de ellos, comparaba la devoción que recibía. La semilla del orgullo, que su padre había presentido, comenzó a germinar. En su interior, una voz le susurraba. Le hablaba de ser el más alto, el más fuerte. El resplandor de Illimani es pasivo, le decía. Tu poder, en cambio, nace de ti mismo. Te corresponde a ti ser el señor absoluto de la cordillera. Esta voz se hizo tan fuerte que ahogó todo lo demás. Sajama comenzó a actuar para demostrar su poder. Provocaba vientos huracanados y avalanchas solo para maravillarse del estruendo. Sus actos ya no servían al equilibrio sino a su ego. Se convirtió en un dios jactancioso. El punto de quiebre llegó en su rivalidad con otros apus, como Mururata, y con su propio hermano, el sereno Illimani. En su orgullo distorsionado los veía como obstáculos. La tensión creció hasta que estalló en un conflicto abierto. Sajama, en una forma de energía y roca fundida, desafió a sus hermanos. La batalla fue cataclísmica. El cielo se rasgó con proyectiles de roca incandescente. La tierra tembló, abriendo grietas profundas en el rostro de la Pachamama. El llanto de la tierra fue un lamento que ascendió hasta los oídos de Wiracocha. El dios creador detuvo su andar entre las estrellas. No sintió ira, sino una tristeza infinita, la de un padre que ve a sus hijos usar sus dones para la destrucción. Con una pesadumbre inmensa, descendió. Su llegada no fue estrepitosa. Simplemente apareció y su presencia absorbió todo el sonido. La lucha se detuvo. Sajama y sus hermanos, paralizados, sintieron una fuerza infinitamente superior. Wiracocha los miró y su mirada contenía la memoria de su nacimiento. Finalmente, sus ojos se posaron en Sajama. Te di altura para que pudieras vigilar, no para que miraras a tus hermanos por encima del hombro, dijo su voz, que resonó en el alma de cada apu. Te di fuerza para que fueras un escudo, no un arma. Has usado mis dones para sembrar el miedo donde debías inspirar reverencia. Sajama comprendió la magnitud de su falta. El velo del orgullo se rasgó y vio el caos que había desatado. El poder sin propósito es destrucción, continuó Wiracocha. Y un guardián que abandona su puesto debe aprender el valor de la quietud. Anhelabas estar por encima de todos, pues que tu deseo se cumpla, pero no como lo imaginaste. Entonces, Wiracocha levantó su mano, con la determinación solemne de un juez cósmico. Serás arrancado de tu lugar entre tus hermanos. Serás desterrado a la tierra más lejana y solitaria. Tu fuerza ya no será un arma, sino la roca inmóvil que soportará el peso de los siglos. Tu voz ya no será un bramido, sino el susurro del viento. Serás exiliado, y desde tu soledad vigilarás. Vigilarás eternamente, como un recordatorio de que el verdadero poder no reside en el dominio, sino en el servicio. La sentencia estaba dictada. No era la aniquilación, sino el exilio. En el instante en que Wiracocha pronunció la sentencia, tomó su onda, el arma con la que había dado forma a las constelaciones. Con un movimiento terrible y lleno de gracia, lanzó la esencia de Sajama por los cielos. El mundo se convirtió en un borrón de colores. Sajama vio a sus hermanos empequeñecerse en el horizonte. Era un dios despojado, un espíritu reducido a un proyectil impotente.
En ese vuelo forzado, toda su soberbia se evaporó, reemplazada por la abrumadora comprensión de la inmensidad del cosmos. Su viaje terminó con un impacto que hizo temblar el altiplano. Aterrizó en una llanura vasta y desolada, un lugar que parecía olvidado por la creación. En aymara, su nombre vendría a significar el que se fue o el distante. El estruendo de su caída fue el último sonido que emitió como dios activo. Cuando el polvo se asentó, comenzó su verdadera transformación. Fue un proceso de una lentitud geológica. Sintió como el fuego de su ambición se enfriaba. La lava espiritual que corría por sus venas se solidificó. Su forma etérea se volvió rígida, pesada. Su piel de energía se convirtió en la aspereza de la andesita, sus huesos en roca sólida. Intentó moverse, pero solo era ya la ladera de una montaña. Intentó gritar, pero su voz era ahora el silbido del viento helado. Dejó de ser Sahama, el dios, para convertirse en Sahama, la montaña. Al principio fue la soledad más absoluta, lejos de la comunidad de los Apus, en una tierra donde la vida era escasa. Los primeros siglos fueron una meditación forzada sobre su propia caída. Observó, inmóvil, el desfile de los días y las noches. Pero lentamente, a medida que el tiempo se convertía en un ciclo eterno, su percepción comenzó a cambiar. El castigo se reveló como la lección que Wiracocha había querido enseñarle. Anclado y en silencio, Sahama comenzó a ver el mundo con una claridad que nunca había poseído. Ya no era un actor, sino el espectador silencioso. Su conciencia, ahora fusionada con la montaña, se extendió. Sentía el más mínimo temblor de la tierra. Percibía el lento avance de los glaciares en su cima. Escuchaba el latido del corazón de la Pachamama. Su mirada abarcaba todo. Veía a las vicuñas pastando en sus faldas, sus vidas frágiles y preciosas. Veía florecer la queñua, el árbol que se atrevía a crecer en las alturas más extremas. Veía a los primeros humanos llegar, pequeños seres que lo miraban con asombro, llamándolo el solitario. Y fue entonces cuando comprendió su nuevo propósito. Su exilio no era un encierro, sino una vigilia. Su soledad no era un vacío, sino una atalaya. Su poder se había transformado. Ya no era la fuerza caótica de un volcán, sino la fuerza serena y gravitacional de una montaña que da estabilidad. Su energía, antes proyectada hacia afuera, ahora creaba un campo de paz y protección a su alrededor. Se había convertido en la vigilia eterna. Los espíritus de la naturaleza se convirtieron en sus nuevos compañeros. El cóndor se posaba en su cumbre, su mensajero silencioso. Sahama, el exiliado, se había convertido en un faro de estabilidad. Su castigo se había convertido en su mayor virtud. Su silencio en su mensaje más poderoso. Su inmovilidad en su guardia inquebrantable. Ahora, mientras te preparas para el descanso, te invito a hacer un último viaje interior. La historia de Sahama es un mapa hacia la paz, una llave para la inquietud. Su vigilia eterna está a tu disposición como un escudo para tu espíritu. Respira hondo. Con cada inhalación, imagina que atraes la energía pura y fría de las alturas andinas. Con cada exhalación, libera una preocupación. Míralas como pequeñas nubes de vaho que se disuelven en el aire. Ahora, trae a tu mente la imagen de la montaña. Visualiza a Sahama, no como roca, sino como la entidad que conoces. Un coloso de silencio y paciencia, cuya cima perfora el cielo. Siente su inmensidad. Su base, anclada en el corazón de la Pachamama, es inamovible. Su cumbre, cubierta de nieve, refleja la luz de galaxias lejanas. Contempla su presencia. No exige nada. No juzga. Simplemente es estable, sólida, eterna. Ahora, toma todas esas ansiedades que aún revolotean en tu mente. Dales forma,
como pequeños guijarros en tu mano, y ahora colócalos a los pies de la gran montaña. Observa cómo tus preocupaciones, que parecían tan abrumadoras, se reducen a su verdadera dimensión frente a la escala geológica de Sajama. Tu ansiedad sobre el mañana es un grano de arena frente a una montaña que ha visto pasar 10.000 amaneceres. Tu pena es una gota de agua frente a un glaciar que contiene la memoria de las edades. La presencia de Sajama no borra tus problemas, pero los pone en perspectiva. Les roba su poder. Su inmensidad absorbe su urgencia. Su silencio devora su ruido. La historia del exilio de Sajama es una metáfora para tu propio viaje nocturno. Cada noche te exilias del mundo de la acción. Puedes elegir transformar ese exilio en una vigilia sagrada, una vigilia de sanación. Permite que tu mente, en lugar de luchar, se asiente. Deja que tus pensamientos turbulentos se enfríen y se solidifiquen. Su mirada es un escudo que ninguna pesadilla puede cruzar. Su silencio es una muralla que ningún temor puede escalar. Su paz es tuya. En la cosmovisión andina, los sueños son mensajes. Son los susurros de los espíritus, las verdades que el alma solo puede escuchar en la quietud. Bajo la protección de Sajama, tu mente se convierte en un lago en calma, capaz de reflejar la sabiduría que emerge de tus propias profundidades. Así que, abandónate al sueño. No estás cayendo en un abismo. Estás ascendiendo a la cumbre de tu propia paz interior, una cumbre vigilada por un Dios cuya redención fue convertirse en un guardián eterno. Su poder es tu protección. Su silencio es tu canción de cuna. Su presencia es la garantía de que tu espíritu estará a salvo hasta el nuevo día. Que la historia de Sajama, el Apu exiliado, te acompañe esta noche y todas las que vengan. Que su fuerza silenciosa sea el cimiento de tu descanso y su vigilia, la guardiana de tus sueños. Que encuentres en su leyenda un refugio, un recordatorio de que incluso en la soledad se puede hallar un propósito profundo y una paz inquebrantable. Si has encontrado calma en este mito, te invito a suscribirte y a unirte a esta comunidad. Juntos, continuaremos explorando las antiguas historias de los Andes que sanan el espíritu y nos reconectan con la sabiduría ancestral. Ahora no hay nada más que hacer, nada más que pensar. Solo sentir el peso reconfortante de la protección que te rodea. Duerme profundo, duerme sin miedo. El Apu exiliado monta guardia y su vigilia es tu paz.